alguna película de Marvel, ¿verdad? Cogí esta en particular porque, si, bueno, los que saben, los que son fanáticos y los que ven, se enfrentan dos escuadrones, los de Iron Man y los de Capitán América, y comienzan a tener una disputa que se hace una pelea entre dos bandos, ¿verdad? Abra su Biblia, quiero que abra su Biblia y ¿por qué puse este video? Es por el siguiente versículo. Hebreos 4:12. Pablo, cuando hablaba a los romanos, decía que se libra una batalla dentro de nosotros, que a veces la ganamos, a veces la perdemos, a veces hacemos lo bueno, a veces hacemos lo malo. Y comienzo por Hebreos 4:12, que dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Comienzo por este versículo porque esta prédica se llama Mis emociones versus la palabra de Dios. Y comencé con el versículo de Hebreos 4:12, porque cada uno de los que estamos aquí libra una batalla interior, como lo decía y como lo dijo Pablo, diariamente, entre hacer caso a sus emociones o hacer caso a lo que dice la palabra de Dios. Y es así, nos encontramos en decisiones y vamos a responder a las circunstancias de la vida según la palabra de Dios o vamos a reaccionar emocionalmente. La tentación inicial es reaccionar emocionalmente. Todos humanamente tenemos esa inclinación, pero realmente es una decisión nuestra. Cuando te enojas con alguien que te dice la verdad, o cuando te ofendes con alguien que te toca esa llaga que no está sanada todavía, explotas en ira, contienda y pelea cuando otro se mete contigo. Y en esta situación de las emociones podemos hablar mucho, pero quiero definir qué son las emociones para que usted pueda tener claro esto. Las emociones son todo lo que experimentamos a diario, como la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, que no son malas. Si fueran malas, Dios no nos hubiera hecho así. Pero estas situaciones y estas emociones deben ir controladas por el Espíritu Santo y lo vamos a ver más adelante. Entonces las emociones son algo que experimentamos a diario. Por ejemplo, tener temor a morir, o perder a un ser querido, o celebrar un éxito alcanzado, un esfuerzo ante un desafío gigante, como los chicos cuando se lanzaron en los carritos cuesta abajo, que algunos se revolcaron, otros se cayeron, y bueno, se sintieron bien porque lo lograron. Podemos decir que todas estas situaciones son unas emociones que Dios ha puesto en nuestro corazón. Si usted se da cuenta, usted se ríe cuando alguien es gracioso, pero cuando recibe una noticia que no es de su agrado, quizás se puede molestar, quizás se deprime, pero siempre están las emociones y sentimientos ahí latentes en nuestro corazón. Y ahora quiero definir lo que es la palabra de Dios. Y para eso vamos a Juan 1:1, que nos define realmente qué es la palabra. Y me pareció interesante cuando encontré esta definición, porque decía que la palabra fue la primera creación. Ni siquiera fue la luz ni las tinieblas, sino que Juan relata que la palabra fue en el principio.
y la palabra estaba con Dios. Lo vemos en Juan 1:1. Dice, en el principio la palabra era, antes de todas las cosas. Obviamente se refiere a Cristo. Segundo, la palabra llegó a ser un ser humano. Esta palabra Juan relata en todo el capítulo 1 que vino a la tierra, residió, habitó con nosotros y se despojó a sí mismo y tomó la forma de esclavo, como lo dice Filipenses. ¿Qué más es la palabra? La palabra es el Hijo de Dios, que lo podemos tomar desde el mismo versículo. Y por último, la palabra tiene una cualidad de Dios, porque es el mismo Jesucristo hecho carne. Con estas dos definiciones, que los sentimientos son las expresiones que podemos demostrar cada día y que la palabra, lo resumo, es el consejo de Dios para nuestras vidas, voy a comenzar una serie de versículos para ver realmente cómo la palabra puede ayudar a enfrentar ciertas circunstancias de la vida. Por ejemplo, 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Otro lo dice Salmo 119, 105, que dice, ¿qué dice Salmo 19, 105? Exacto, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Los que estuvimos desde escuela dominical nos lo sabemos de memoria. Pero frente a estas circunstancias, hermano Joel, ¿cómo explica que nosotros lidiamos una batalla cada día? Si bien es cierto, en lo que vimos había dos bandos, y podría definirlo así, lo voy a hacer personal. El Capitán América vamos a relacionarlo con la palabra, y el equipo de Iron Man vamos a relacionarlo con nuestras emociones y sentimientos diarios. Obviamente el que está más fuerte, y esa parte le falta bastante, no la pude encontrar toda completa la batalla, pero se sigue librando la batalla y siempre, si vieron la película completa, el equipo del Capitán América termina ganando esa batalla. ¿Pero por qué? Porque el capitán comienza a hacer diferentes estrategias, diferentes situaciones y comienza a ganar la batalla a su contrincante. Él estaba preparado, él estaba capacitado para lidiar esa circunstancia. Y es la misma situación que vivimos usted y yo día a día. ¿Por qué? La palabra de Dios, que es Cristo mismo, nos da cada día la oportunidad de poderla recibir en nuestro corazón. Las emociones de nosotros están ahí siempre, cada día. Como que un anhelo, un sueño, el querer alcanzar algo, y no es malo porque Dios lo puso ahí, pero frente a la palabra de Dios hay algunas cosas que nosotros no estamos llevando bien. Y quisiera decir algunas circunstancias que se nos presentan en la vida, como por ejemplo, ¿por qué yo tengo que perdonar a la persona que me hizo mal? ¿Por qué yo tengo que perdonarle la deuda a aquella persona que me está haciendo la vida imposible? ¿Es justo o no es justo? Quizás humanamente no es justo perdonar a alguien que nos hace mal, pero la palabra dice que tú tienes que perdonar a los que te ofenden, y comienza esa batalla. No, pero yo necesito que se me haga justicia, necesito que estas personas paguen por lo que hicieron, pero la palabra te dice que tienes que perdonar. O el típico versículo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero es que es así, es quedado, no tiene buenas ideas, no es pilas, y comienza a friccionar mi alma con mi espíritu, diciendo, no.
Hay una canción de la agrupación Petra que dice que entre nosotros hay una lucha que se lidia cada día y que solo va a ganarla a quien más alimentemos. Sigamos viendo unos versículos que me parecieron interesantes, como Salmos 119:9, que dice: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? La respuesta la dice el salmista: viviendo conforme a tu palabra. Isaías 48 dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios siempre sigue siendo la misma. Lucas 11:28 dice: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Salmos 18:30 dice: el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable, es escudo, Dios es escudo a los que en él se refugian. Mateo 7:24 dice: por tanto, el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Juan 1:1, como ya lo leímos, dice: en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y termino en el último versículo para poder reflexionar sobre todo lo que hemos dicho. Juan 8:31-32. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles en mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. ¿A qué voy en todos estos versículos que hemos leído? Siempre hay un sujeto que es la palabra. La palabra se repite en todos estos versículos, dándole la importancia o dándole alguna analogía, que es como una roca, que esta es como escudo para los que en ella confían. Y yo me pongo a pensar en cuán importante es que nosotros podamos atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. El día de ayer estaba meditando en un salmo que tocaba en el devocional y decía el salmista: estudio tus enseñanzas y cómo poder agradarte a ti. Des en cuenta que esa frase está unida, y que la palabra y la forma de vida que nosotros debemos llevar están ligadas. Yo no le voy a decir a usted que cómo tiene que conducirse en esta vida, porque no los conozco a todos. Quizás con algunos he compartido más, con algunos he compartido menos, quizás hoy los veo por primera vez. Pero antes que nosotros, antes que los pastores, antes que toda la gente que existiera, ya existía la palabra. Y la palabra siempre va a escarbar en nuestros corazones y va a ahondar o va a hacernos ver lo que realmente hay en ella. Como lo leímos al inicio, ella es la única que puede ver las intenciones que hay en nuestros corazones. Ahora, ¿por qué digo que es una lucha constante hacer caso a la palabra o hacer caso a nuestras emociones? Porque a veces no creemos en lo que ella puede hacer. No los voy a cansar mucho, solamente quiero que reflexionemos en esto. La palabra, como tal, no solamente es lo que usted tiene sobre sus piernas, sobre sus manos, lo que usted diariamente hace o lo que usted diariamente escribe en un cuaderno o lee en un versículo, no. La palabra va mucho más allá. La palabra es Cristo mismo poniendo sus enseñanzas en ese libro. Pero para poder nosotros hacer frente a las circunstancias y emociones que cada rato están en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón, debemos tomar el consejo que hay en ella. Y quiero que usted se vaya con este pensamiento. Si usted sigue viviendo como sigue hasta ahora viviendo, es porque usted quiere y es porque no quiere aceptar lo que dice la palabra. Si la palabra dice:
no unáis en yugo desigual y lo estás haciendo, no quieres obedecer la palabra. Si la palabra dice no mentirás y lo sigues haciendo, es porque no quieres obedecer la palabra. Si dice no robarás y lo estás haciendo, es porque no quieres entender lo que dice la palabra. Si dice que tu templo es cuerpo del Espíritu Santo y lo destruyes, sigues desobedeciendo y a ti no se te ha revelado la palabra. ¿Cómo se nos puede revelar o cómo la palabra puede hacer que se separen todas las situaciones que en mi mente están? Pues es humillándote ante ella y diciendo, Señor Jesús, mete tu palabra en mi corazón y haz que realmente limpie mi interior. No se los cuento porque, o no les digo todas estas cosas porque no las haya vivido, sino porque las lucho constantemente. Así como ustedes tienen luchas, mi persona tiene luchas y los pastores tienen más luchas aún. Pero ¿qué nos guarda de todas estas cosas? Es poder tener la palabra en nuestra mente. Dice que tú guardarás, decía el profeta, que Él guardará en completa paz. ¿Qué dice? A los que confían en la palabra. Y les animo, si ustedes realmente no ven cambios en su vida, examinen su corazón y digan, estoy haciendo obediente a la palabra o estoy haciendo lo que dice la palabra. Si dice la palabra obedece a tu papá y a tu mamá y no la haces, te va a salir mal todo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si la palabra dice que tienes que diezmar y ofrendar, aunque no te guste, eso dice la Biblia. No me vas a poder decir, oh, la Biblia está equivocada, porque la Biblia fue mucho antes que tú, mucho antes que la creación. La palabra de Dios ya estaba en todas partes. Ahora, para concluir y para que ustedes se vayan con un consejo claro, yo no sabía y no entendía por qué caía en muchas circunstancias, en muchos malos pensamientos o en rencores, en falta de perdón. Y yo una vez me di cuenta que era porque yo menospreciaba la palabra. Y trataba de buscar la solución o varias alternativas para solucionar mi problema, pero no le hacía caso a ella, no le hacía caso a la palabra. Hasta cuando un día me di cuenta que la palabra tiene toda la razón del mundo. Yo no tengo la razón. Diga, yo no tengo la razón. Repítalo fuerte, yo no tengo la razón y nunca la tendré. La que tiene la razón única, perfecta y la que nos puede mostrar la voluntad de Dios para nuestras vidas está en sus manos. Ustedes escogen atesorarla, guardarla en su corazón o dejarse simplemente llevar por todos los sentimientos que tenemos. Eso es fácil, es una decisión que cada uno tiene que tomar. Nadie te va a poner una pistola en la cabeza y te van a decir, tienes que obedecer la palabra. No, porque Dios no te exige, Dios te da la oportunidad, que es mucho más que eso. Es mucho más porque te da la alternativa de que tu vida no se pierda eternamente, sino que puedas gozarte con Él en la eternidad. Pero si tú menosprecias lo que te decimos ahora, miren muchachos, ya llevamos con este 4 resistiré y hay muchas personas que pasaron por aquí. Nos da alegría saber que hay algunas caras que aún prevalecen y siguen, pero da tristeza cuando pasan los años y uno ve que van desertando por el simple hecho de querer hacer lo que ellos quieren y lo que se les da la regalada gana. Y lo hablo crudamente porque ustedes sé que me van a entender. Menospreciar la palabra frente a irte a una fiesta, dice la Biblia, a esas personas se las menciona en la Biblia como insensatas o tontas. Menospreciar
ir a una reunión de jóvenes por irte a un estadio es menospreciar la palabra. Irte a una reunión social con tu familia que surgió de la noche a la mañana y menospreciar ir a una reunión de adolescentes, de jóvenes, a un ayuno, eso se llama menospreciar la palabra. Porque díganme ustedes, ¿a cuántos Dios no les ha respondido lo que le han pedido alguna vez? Los ha librado de las angustias, les ha devuelto la paz, los ha librado de muchos pecados que han tenido en su corazón, han transformado su vida, su familia ha cambiado. Yo creo que nadie me puede decir que no lo ha hecho. ¿Y sabe quién fue? Fue la palabra. Porque la palabra que se expuso un día desde un altar llegó a tu corazón y transformó tu interior. Alumbró esa oscuridad que había en nuestra mente y nos cambió y dijo, yo quiero darte una nueva oportunidad. Por eso estamos aquí. No crean que somos los más guapos de Oasis. No somos los más guapos, somos los que más necesitamos de Dios. Por eso estamos aquí. Y aún los que estamos acá al frente necesitamos mucho más de Dios y de su gracia constantemente. ¿Qué más? Ponerles más ejemplos de la palabra frente a lo que nosotros queremos hacer. Es decir, voy a hacerme ejercicio y no voy a ir a la oración que me convoca mi pastor. O voy a dormir un poquito más y no voy a ir a las escuelas de discipulado. Eso se llama menospreciar la palabra. Y hay algo interesante y lo aprendimos hace nos enseñaba nuestro papá en la casa, que cuando tú menosprecias la palabra, tú te pones la soga al cuello y probablemente ya no te volvamos a ver en la iglesia. Les pregunto, ¿ustedes ya no quieren volver a vernos? ¿Quieren perderse en lo que el mundo les ofrece? Eso ya es decisión suya. Y me impactó lo que decía el pastor en esas reuniones que teníamos en casa y decía que cuando uno menosprecia la palabra, poco a poco comienza a caer en un nido o en un hueco oscuro que si no es por la misericordia de Dios, es probable que no salgamos nunca más. Dice Romanos 1 que menospreciaron la palabra, menospreciaron el consejo de Dios y Dios los menospreció a ellos. Y los entregó a todas sus pasiones, emociones, sentimientos desordenados y no volvieron a ser iguales. Si han visto personas que tienen esos mendigos que andan como loquitos en la calle, ¿alguna vez han visto alguna vez ese tipo de persona? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque menosprecian la palabra. Dios no quiere una vida así para la gente. Dios no quiere una vida paupérrima para cada uno de ustedes. Pero si usted menosprecia, ¿qué? La palabra, es probable que eso es lo que le espere a usted. Con esto no los quiero condenar, sino que les quiero dar una salida. Y la salida es que tu constancia en la lectura y el estudio de la Biblia sea constante. Y créame, cuesta habituarse a leer la Biblia. Aún más cuesta habituarse a escudriñarla, a decir, ¿qué dice aquí? Aquí dice el salmista que no me siente en silla de escarnecedores, pero ¿qué es escarnecedores? Antiguamente decían que los cristianos no podían ir al cine porque eso eran lugares donde se sentaban los malvados y eran sillas de escarnecedores. Y pregúntenle a los pastores antes que los cristianos no podíamos ir al cine. Pero eso no se refiere a un estado natural o físico, sino a que tú te pongas en la misma situación que un inconverso. ¿Y cómo me pongo? Cuando escucho chistes de doble sentido y me río de ellos. Cuando comparto publicaciones en Facebook obscenas
cuando publico canciones que no me edifican, cuando bailo el Scooby-Doo papá, cuando comienzo a hacer todas esas cosas, muchachos. Y créanme que no soy exagerado. Y muchos nos consideran una iglesia exagerada porque tratamos de cuidar a nuestros jóvenes. Y aquí aprovecho la oportunidad que si alguno tiene ese pensamiento, pues qué pena, si realmente no te gusta esta comunidad, puedes retirarte. Pero mientras Dios nos pueda guiar y Dios hable en nuestros corazones, la juventud que podamos estar a cargo o los pastores pastorear, vamos a llevarla siempre a Cristo y vamos a tratar que siempre vivan una vida correcta. No es que en las otras iglesias hacen eso, en las otras iglesias que hagan lo que quieran, en esta comunidad se hace lo que dice la palabra de Dios. Amén. Aunque no les guste, mis hermanos, aunque no les guste, la palabra siempre va a cambiar. Y decía Isaías que usted se va a quedar calvo, que usted va a engordar, pero la palabra de Dios no va a cambiar. Usted se va a morir, va a tener hijos, va a casarse, pero la palabra no va a cambiar. Así es que es mejor que nosotros nos acoplemos a la palabra antes que queramos acoplar la palabra a nuestra conveniencia. Y dice, no, pues, pero es que en la palabra dice no emborrachaos, pero no dice que no puedo tomarme un vinito o un cóctel o una michelada, una margarita, pero es que sin alcohol. Esos temas los vamos a responder mañana. Termino. Ya parezco como esos pastores que dicen, ya termino. Ya me voy pareciendo más a ese staff que está allá. Sabe que yo no entendía y hago un paréntesis. Decía, Señor, no quisiera ser nunca un pastor. Queriendo moldar siempre la palabra a mi vida. Pero tú dices que vas a proveerme y podemos hacer muchas cosas para tu reino. Pero la palabra personalmente me hablaba y me decía, esto es lo que quiero para ti. Al final no puedo resistirme a la palabra porque ella siempre va a ser más poderosa. Y terminamos haciendo lo que Dios quiere para nuestra vida. Ahora, si usted ya está vendido para Dios, déjeme decirle que aunque esté en sillas de ruedas, Dios va a cumplir la promesa que usted le hizo. Si no, no fuera un padre, como lo vimos en la mañana, y un padre corrige. Comienzo leyendo el mismo versículo con el que inicié. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Es viva porque es Cristo mismo y poderosa porque Él lo hizo todo. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Ella es la que discierne y la que separa nuestros sentimientos y emociones y la voluntad que tenemos que hacer. Lo estoy parafraseando el versículo, ¿verdad? Y escudriña o va hasta lo último de nuestro ser, discierne, juzga, discrimina los pensamientos y las intenciones que realmente tiene nuestro corazón. Cierra tus ojos un momento. No vamos a ministrar ni te vamos a ministrar liberación, porque entendí que la mayor liberación que tú puedes tener es aceptar la verdad que hay en ese libro. Y cuando tú aceptas esa verdad, Cristo dice que ella mismo te hace libre. Quisiera que pongas tu mano en tu corazón y por unos segundos digas, Señor, si lo has hecho, he menospreciado tu palabra. ¿Por qué estás en un vicio? Porque menosprecias la palabra de Dios. ¿Por qué estás en un problema con las personas? Es simple, amigo, amiga, porque menosprecias la palabra de Dios. ¿Por qué no te están saliendo las cosas bien? Lo menosprecias a Él,
que Él dijo que separados de Él no podemos hacer nada? ¿Por qué no puedo llevarme bien con mi familia? Simple, menosprecias la palabra y no los amas como son. Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque no estás físicamente o corporalmente con nosotros, pero sí podemos leer tu corazón día a día en el libro más increíble que el hombre pudo escribir por la inspiración del Espíritu Santo. Aunque muchos la menosprecian, aunque muchos dicen que es anticuada, aunque muchos dicen que está errada en algunos lados, aunque muchos dicen que esa ya no vale para nada, aunque otros quieren ponerla a su conveniencia, yo puedo decir que ella transforma corazones y pensamientos. Y oro por cada uno de los que estamos aquí, para que tú nos des amor por tu palabra, nos des hambre por tu palabra, porque va a ser el único medio por el cual nuestra vida pueda salvarse de la condenación eterna. Te pido que cada uno de ellos produzcas hambre y sed de conocer lo que dice ella, y que los enamores, que cuando vayan por el medio de transporte, antes que coger su celular para revisar sus redes sociales, puedan estar leyendo la Biblia. Que cuando estén esperando en algún lugar puedan abrir los pasajes de las Escrituras y puedas hablarle a su corazón. Que en vez de estar chateando tanto tiempo por las redes sociales, ellos cojan la palabra y puedas hablar y transformar su vida. Que frente a todas circunstancias ella los pueda guardar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levanta tu mano derecha y pon la otra en tu corazón y di: Señor Jesús, dilo fuerte conmigo: Señor Jesús, yo no quiero, fuerte por favor, yo no quiero menospreciarte. Dame amor, dígalo, dame amor por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya para pasar a otro punto, mientras estábamos orando, Dios me podía hacer entender o decir que muchas veces ese aparatito llamado teléfono que se los hemos quitado te hace perder los mejores días de tu vida, porque te aparta de la palabra. Si se dan cuenta ustedes, a ustedes se los ven más felices que el día de ayer. Tienen más libertad para cantar que el día de ayer. ¿Por qué? Todo el día hemos estado escuchando palabra, palabra, palabra. Y la palabra transforma. Pero no toda la vida le vamos a poder quitar los celulares. Bueno, no fuera mala idea que vendiéramos todos los celulares y lo diéramos como una semilla profética. Pero eso no me corresponde a mí. Eso ya es cada uno de ustedes. Lo que quiero que entiendan es que no se dejen perder la bendición que tienen ahora por unos cuantos mensajes, por ver unos historiales en Instagram, en Facebook. Y no les digo que no lo puedan hacer, pero los memes. Dice 5 maneras de comer un pollo y la tercera te sorprenderá. Y nos metemos a eso y eso nos liga a otro. O las caídas más graciosas del 2018.
Esa nos lleva al del 2017, 2016 y vamos hasta cuando se creó YouTube. Eso es lo que quiero que entiendan, que no dejen que todas esas cosas puedan perder, los haga perder lo que ustedes están viviendo ahora, lo que ustedes pueden sentir ahora, que no solamente son emociones, porque la palabra va a sus corazones y transforma. Y como se los digo, se los ves más felices que el día de ayer. Sería bueno nunca dárselos, nunca volver a darle los celulares y estar aquí toda la vida. Pero vamos a irnos el domingo y eso va a depender de cada uno de ustedes. Amén. Voy a hacer una campaña así como esas campañas que dicen apaga tu celular por 1 hora. Voy a hacer una campaña de lectura bíblica para ver.